Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para descubrir un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Ya saben que me encanta traerles las últimas novedades, las exclusivas que nadie más tiene, y hoy tenemos algo que va a dar que hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, el mismísimo. El galán turco que nos roba el corazón con cada aparición, con cada personaje, con cada sonrisa. Últimamente ha habido muchísimos rumores rondando por internet, por las redes sociales, sobre un posible cambio en su vida, una nueva etapa que podría estar a punto de comenzar. Y yo, como siempre, me he puesto manos a la obra para investigar, para saber qué hay de cierto en todo esto, y por supuesto, para compartirlo con ustedes. Hoy vamos a desentrañar esa promesa que Can Yaman parece haber hecho a sus fans, esa promesa que, de cumplirse, podría cambiarlo todo. Y sí, amigos míos, estamos hablando de la posibilidad de que Can Yaman sea papá pronto. Lo sé, es una noticia bomba y tengo todos los detalles. Pero antes de que me lance de lleno a contárselo todo, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresquito, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que ya saben, suscribiros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema de Can Yaman. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que Can Yaman siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. No es de los que ventilan sus relaciones en las redes sociales, ni de los que dan detalles de sus proyectos futuros a la primera de cambio. De hecho, es bastante hermético en ese sentido. Pero claro, siendo una figura pública tan grande como lo es él, es inevitable que los rumores y las especulaciones surjan de vez en cuando. Y últimamente esos rumores han sido muy insistentes, muy persistentes, y todos apuntan en la misma dirección: Can Yaman estaría planeando formar una familia. Y no es solo un rumor sin fundamento, ojo. Hay varias señales, varias pistas, que nos hacen pensar que esto podría ser cierto. Primero, recordemos sus últimas declaraciones en algunas entrevistas. En varias ocasiones, Can ha manifestado su deseo de sentar cabeza, de encontrar a la persona adecuada con la que compartir su vida, y de tener hijos. No lo ha dicho explícitamente, no ha dicho quiero ser padre ya, pero sí ha dejado entrever que es algo que le ilusiona, que está en sus planes de futuro. Y eso, viniendo de alguien tan reservado como él, ya es una declaración de intenciones importante. Además, hay otro factor que no podemos ignorar: su relación actual. Como sabrán, Can Yaman está saliendo con Francesca Chillemi. Sí, mis amores, la guapísima actriz italiana. Y aunque intentan mantener un perfil bajo, los paparazzi han hecho su trabajo y hemos podido verlos juntos disfrutando de escapadas románticas y momentos especiales. Se les ve muy compenetrados, se les ve enamorados, y eso, evidentemente, alimenta los rumores de un posible compromiso y, ¿por qué no?, de un futuro bebé en camino. Pero la verdadera bomba, lo que realmente ha hecho saltar todas las alarmas, es una reciente publicación en las redes sociales. Hace poco Can Yaman compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía en una juguetería. Sí, mis amores, una juguetería. Y no era una juguetería cualquiera, era una tienda especializada en juguetes para bebés y niños pequeños. En la foto se le veía sonriendo mientras sostenía un pequeño osito de peluche azul. Esta fotografía, como era de esperar, generó una oleada de comentarios y especulaciones por parte de sus fans. Muchos interpretaron la imagen como una confirmación implícita de sus planes de paternidad, como una forma sutil de anunciar que pronto habrá un nuevo miembro en la familia Yaman. Por supuesto, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ni ha confirmado ni ha desmentido los rumores. Pero su silencio, en este caso, podría interpretarse como una señal positiva. Si no tuviera nada que ocultar, si los rumores fueran completamente falsos, seguramente habría salido a desmentirlos para evitar confusiones. Pero al no hacerlo, al mantenerse en silencio, está dejando abierta la puerta a la especulación, y eso, mis amores, nos da esperanzas de que la noticia sea cierta. Además, he estado investigando un poco más a fondo, y he hablado con algunas fuentes cercanas a Can Yaman, manteniendo siempre el anonimato. Por supuesto, no quiero meter a nadie en problemas.
Y aunque nadie me ha confirmado explícitamente que esté esperando un hijo, sí que me han dicho que está muy feliz, muy ilusionado, y que está viviendo un momento muy dulce en su vida personal. Y eso, mis amores, es una pista muy importante. Una de estas fuentes, una persona que ha trabajado muy de cerca con Khan en varios proyectos, me comentó off the record que Khan está en una etapa de su vida donde la estabilidad y la familia son una prioridad. Siempre ha sido un hombre muy familiar, y aunque su carrera es importante, siempre ha hablado de su deseo de tener hijos. Uf, qué fuerte. También he estado revisando sus últimas entrevistas y apariciones públicas, buscando alguna señal, alguna pista que pueda confirmar mis sospechas. Y he encontrado algo interesante. En una entrevista reciente le preguntaron a Can Yaman sobre sus planes de futuro, y él respondió: tengo muchos proyectos en mente, tanto profesionales como personales. Quiero seguir creciendo como actor, pero también quiero dedicar tiempo a mi familia, a mis amigos, a las personas que quiero. Quiero disfrutar de la vida al máximo, y quiero crear recuerdos inolvidables. Esta respuesta a simple vista puede parecer muy genérica, pero si la analizamos con detenimiento, podemos interpretar que está hablando de su deseo de formar una familia, de tener hijos, de crear esos recuerdos inolvidables que solo la paternidad puede brindar. Aquí hay tomate, mis amores. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, rumores, interpretaciones. No tenemos la confirmación oficial de Can Yaman, y hasta que él no lo diga explícitamente, no podemos dar la noticia por sentada. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena muy fuerte, y todas las señales apuntan en la misma dirección. Además, si nos fijamos en la trayectoria de Can, él siempre ha sido muy transparente con sus fans. Si algo es importante para él, de alguna manera lo comunica, aunque sea de forma sutil. Así que estemos atentas. Pero, ¿qué significaría para Can Yaman ser padre? ¿Cómo afectaría esto a su carrera, a su vida personal? Bueno, en primer lugar, creo que sería una bendición. Can Yaman es un hombre muy carismático, muy sensible, muy familiar. Estoy segura de que sería un padre increíble, un padre cariñoso, atento y presente. Le daría todo su amor, todo su apoyo, y le enseñaría los valores importantes de la vida. Lo veo jugando con su hijo al fútbol, leyéndole cuentos antes de dormir, enseñándole a montar en bicicleta. ¡Qué monada! En cuanto a su carrera, creo que la paternidad no tendría por qué afectarle negativamente. Al contrario, podría incluso darle una nueva perspectiva, una nueva motivación, una nueva inspiración. Muchos actores y actrices han seguido trabajando y triunfando después de ser padres, y no veo por qué Can Yaman no podría hacer lo mismo. Además, sus fans lo apoyarían incondicionalmente, estoy segura. Imagínense la cantidad de regalos y felicitaciones que le llegarían al bebé. Pero obviamente también habría cambios importantes en su vida. Tendría que dedicar menos tiempo al trabajo y más tiempo a su familia. Tendría que renunciar a algunas cosas, hacer sacrificios. Pero estoy segura de que estaría dispuesto a hacerlo, porque el amor de un hijo es lo más grande que existe. Adiós a las largas jornadas de rodaje, hola a las noches en vela cambiando pañales. Pero seguro que Can lo afronta con una sonrisa. Además, la paternidad podría ayudarle a madurar aún más, a crecer como persona. Le enseñaría a ser más paciente, más comprensivo, más tolerante. Le daría una nueva perspectiva de la vida, y le haría valorar aún más las cosas importantes. Veríamos un Can Yaman mucho más centrado, mucho más sensible y mucho más humano. Y por supuesto, la paternidad le daría una felicidad inmensa. No hay nada comparable a la alegría de ver crecer a tu hijo, de acompañarlo en sus primeros pasos, de enseñarle el mundo. Sería una experiencia increíble, que le llenaría de amor y de satisfacción. Imagínense la cara de Can cuando escuche por primera vez la palabra papá. Se nos derrite el corazón a todas. Ahora bien, analicemos un poco más la relación de Can con Francesca. Desde que se hizo pública su relación, hemos visto una evolución en su forma de interactuar con los medios y con sus fans. Al principio eran muy discretos, intentando evitar las cámaras y los flashes. Pero poco a poco han ido mostrando más su amor, compartiendo fotos y mensajes en las redes sociales. Esta apertura gradual podría ser una señal de que están listos para dar un paso más en su relación. ¿Y qué paso es más importante que formar una familia? Además, Francesca Chillemi siempre ha manifestado su deseo de ser madre.
En varias entrevistas ha hablado de su amor por los niños y de su ilusión por tener una familia numerosa. Así que encajan a la perfección. Y no solo eso, ambos comparten una visión de la vida muy similar. Son personas sencillas, humildes y con un gran corazón. Una combinación perfecta para criar a un hijo en un ambiente lleno de amor y armonía. Pero volvamos a la foto del osito de peluche azul. Esa foto lo cambió todo. Después de esa publicación, las redes sociales explotaron. Los fans de Can Yaman se volvieron locos, analizando cada detalle de la imagen. Algunos incluso crearon teorías conspirativas, buscando pistas ocultas en la foto. Fue una locura. Y aunque Can no dijo nada, su silencio hizo que la especulación creciera aún más. Además, algunos medios de comunicación italianos han publicado artículos y noticias sobre el posible embarazo de Francesca Chillemi. Aunque no hay confirmación oficial, estas publicaciones han alimentado aún más los rumores y la expectación. La prensa está revolucionada. Y nosotros, por supuesto, también. Y no solo eso, he estado indagando un poco más en el entorno de Francesca. Y he descubierto que en las últimas semanas, ha estado evitando ciertos eventos públicos y ha reducido su carga de trabajo. ¿Será que está preparándose para la llegada del bebé? Todo apunta a que sí. Pero, ¿cuáles serían los desafíos que Can Yaman y Francesca Chillemi tendrían que afrontar como padres? Bueno, en primer lugar, la fama. Criar a un hijo siendo una figura pública no es fácil. Tendrían que protegerlo de la atención mediática y garantizar que tenga una infancia normal y feliz. Pobrecito, no podría ni salir a la calle sin que lo persigan los paparazzi. Además, tendrían que equilibrar su vida profesional con su vida familiar. Ambos son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Tendrían que encontrar la manera de dedicar tiempo a su hijo sin descuidar sus carreras. Malabares, mis amores, malabares. Pero estoy segura de que Can y Francesca están preparados para afrontar estos desafíos. Son personas fuertes, inteligentes y con un gran sentido de la responsabilidad. Y sobre todo, se aman mucho y se apoyan mutuamente. Así que no hay nada que no puedan superar juntos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejarme sus comentarios, por suscribirse al canal. Significa muchísimo para mí. Ustedes son mi familia virtual, mi apoyo y mi motivación para seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado de este chismecito sobre Can Yaman. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes. He puesto todo mi empeño en investigar y en traerles la información más jugosa y relevante. Espero que lo hayan valorado. Y antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman será papá pronto? ¿Cómo creen que le sentaría la paternidad? ¿Qué nombre le pondrían al bebé? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios más creativos y originales. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me dan energía para seguir adelante. Así que no se corten y déjenme su amor. Recuerden que siempre estoy trayendo vídeos nuevos, con chismecitos, novedades y exclusivas del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan ninguno. Activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. No se arrepentirán. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, lleno de brillo y buena vibra. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y sorpresas. Y no olviden que los quiero un montón. Chao, chao. Hasta el próximo vídeo. Y recuerden, estén atentas a mis redes sociales porque ahí les daré más pistas sobre este y otros chismecitos. Los quiero. ¡Mua!